Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de nuestra UNAM, profesor emérito de esta Facultad de Economía, pero sobre todo un referente fundamental, prestigiosísimo y respetado como observador, narrador, cronista y crítico de la realidad mexicana en estos tiempos recientes. De verdad es un honor y un gusto siempre verte, maestro, con él. Igualmente, Ricardo. Respeto de siempre. Igualmente, y tenerte aquí. El orgullo de haber colaborado en 2 o 3 ocasiones. Así es, sí, cómo no. Contigo en tareas periodísticas. Memorables, la verdad. Rolando, yo no sé si en estos días recientes, en estas semanas, ha pasado por tu cabeza, por tu corazón, aquella frase que decíamos en el 68, seamos realistas, pidamos o exijamos, según se quiera, lo imposible. Así es, sí. ¿Cómo no? En ese entonces lo imposible parecía muy cercano, muy elemental. Recordarás, Ricardo, cómo desde fuera del movimiento se criticaba los famosos 6 puntos de las exigencias el pliego petitorio. Bueno, resultó que ese pliego tan elemental, según algunos críticos y voceros del gobierno, pues conmovió al Estado mexicano por revolucionario, lo puso contra la pared, demostró la inconsistencia de sus dirigentes y gobernantes, y desafortunadamente llevó a estos, en particular al presidente Díaz Ordaz, a abrir la puerta a un momento represivo, inolvidable, injustificable e imperdonable, como fue el 2 de octubre. Pero el movimiento aquel que tú y yo vivimos, a diferentes edades, por cierto, en tu beneficio, sí. No se puede reducir el 2 de octubre. Aquel movimiento fue desde la importación libre de esa frase de los estudiantes franceses, ¿no? Pidamos lo imposible, a una exigencia realmente notable por parte de aquella juventud que estaba de alguna manera disfrutando los beneficios del desarrollo económico y social, el famoso luego desarrollo estabilizador. Y sin embargo, se propuso ir más allá de sus propias necesidades o inquietudes gremiales para plantear el tema fundamental que marcó la época que siguió, que fue el respeto a los derechos, el respeto a la ley y a la Constitución y la democratización del Estado. En eso resumiría yo pues muchas voces, muchos reclamos, muchas experiencias y desde luego pues todas las interpretaciones imaginables, como pues tú lo sabes muy bien, Ricardo. Dicen que los seres humanos somos cíclicos por naturaleza. ¿Tú crees que es casualidad o causalidad el que ahora que estamos conmemorando 50 años de aquel 2 de octubre, la izquierda, digamos, los movimientos progresistas que fueron la simiente de todo esto que estamos viviendo ahora, haya llegado con esta plenitud y hasta avasallamiento, diríamos, a conquistar el poder ejecutivo en la presidencia con Andrés Manuel López Obrador y a tener una mayoría clarísima, dicen algunos hasta aplastante, en el Congreso federal, en la Cámara de Diputados, senadores, 18 congresos locales, gobiernos de estados. Bueno, no es casualidad, porque el 68, con el trauma que produjo en las propias conciencias de los gobernantes, tiempo después, el presidente López Portillo dijo, ¿no? Lo que el movimiento nos provocó fue, por un lado, una conciencia de la crisis, dijo él, y una crisis de conciencia. Y en esa frase, ¿verdad?, él apoyó su propuesta de reforma política que instrumentó pues, su secretario de Gobernación, nada menos que don Jesús Reyes Heroles. Bueno, el movimiento, en efecto, abrió un momento de reflexión, de crisis de conciencia,
y también de mucha elaboración política que al final acabó resumiéndose en la necesidad de abrir el sistema político, de construir un nuevo sistema político con base en el respeto a la ley y la garantía de que, como luego decíamos tú y yo, Ricardo, y muchos más, que los votos cuenten y se cuenten. Bueno, la izquierda triunfadora a la que te refieres, sin duda es legataria, beneficiaria de aquel reclamo democrático que sin embargo no se quedó ahí en el 68. Se fue construyendo y deconstruyendo y reconstruyendo. Pues ¿con qué? Pues con la presencia de nuevas organizaciones políticas, de nuevas visiones, nuevos reclamos, todos enmarcados en esto que yo llamaría el reclamo democrático histórico de los mexicanos, que se inaugura, en efecto, en 68, sin menoscabo de los antecedentes. Pero después del 68, Ricardo, acuérdate, hubo 10 años de gran movilización social en el campo, en la ciudad, los obreros, los sindicalistas. Un halconazo. Nuevos, bueno, y el halconazo, que fue como el toque final, ¿verdad?, a la tontería, a la torpeza criminal, ¿no?, de los gobiernos de entonces. Pero esos 10 años a veces se olvidan. Claro. Los 10 años de gran movilización social, movimiento urbano popular, la tendencia democrática de los electricistas al frente de los que estaba don Rafael Galván, los movimientos campesinos múltiples, tomas de tierra, reclamos de nuevo tipo. Crímenes terribles de líderes campesinos. Y sí, la violencia mantenida con actos guerrilleros, guerrilla urbana, protagonizada desgraciadamente por la gente más joven, ¿no? Sí. Que muchos de ellos ni siquiera habían vivido realmente el movimiento del 68, pero se concebían como herederos, ¿no?, del 68. Bueno, y luego viene, sí, ya la consumación de la reforma político-electoral. Se confirma que México ya es un país plural. Yo creo que ahí el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, es fundamental. Es decir, remarca la necesidad del cambio, pero es al mismo tiempo un nuevo punto de inflexión, porque plantea ya otros temas, ¿no? Temas muy serios, muy de fondo, constitucionales y de organización del Estado y de las relaciones del Estado pues con el resto de la sociedad, es decir, con nosotros. Se plantea ya con mucha fuerza el tema de los medios, de la libertad de expresión, del respeto a los comunicadores. Sí, se va conformando todo un gran paquete, ¿no?, de transformación, y dentro de ese gran paquete, yo pienso, entra, por un lado, la alternancia famosa de la que tanto cacareaba el presidente Fox, pero entra también la gran victoria de Andrés Manuel López Obrador y su fantástica mayoría, ¿no? Ahora, ¿cuál tu postura entonces respecto a esta polémica que hay de quienes minusvalúan el movimiento del 68 y particularmente lo que ocurrió el 2 de octubre en Tlatelolco? ¿Cuál tu postura? ¿Hay un México antes y un México después del 68? Yo creo que es una buena metáfora que nos sirvió a nosotros, los que vivimos el 68, y luego el pasmo, el desconcierto producido por esta violencia, ¿no?, que totalmente inesperada, inaudita, nos sirvió para plantearnos, incluso a nivel individual, personal, el tema del cambio político y de la toma de posición personal, ¿no? Este título realmente tan afortunado del libro de Gilberto Guevara, ¿no?, La libertad nunca se olvida, tiene detrás toda una experiencia, en efecto, de ejercicio, de goce de la libertad política y personal, sexual, etcétera, pero plantea toda una agenda, ¿no?, una agenda que tuvo que desarrollarse. Siempre, sin embargo, teniendo como referencia, y por eso sí puede hablarse de un antes y un después, teniendo referencia el movimiento, teniendo referencia el no se olvida, la exigencia de justicia, de esclarecimiento el 2 de octubre no se olvida, los hechos, etcétera, ¿no? ¿Por qué mirar hacia el 68
tanto quienes lo vivimos en carne propia como quienes lo han vivido de cerca, y también para los chavos de esta generación millennial, ¿por qué sería importante y qué lecciones, en tu opinión, acudo al profesor, al maestro, nos sigue dejando el 68? ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Bueno, yo pienso que el movimiento del 68 es una gran experiencia colectiva de ejercicio de la libertad y de firmeza en el reclamo del cumplimiento de la ley por parte de los principales responsables de que la ley se cumpla, que son los gobernantes del Estado. Se trató de un movimiento constitucional y constitucionalista que abrió las puertas para los grandes cambios políticos y sociales que nuestro país ha vivido a partir de entonces. Pero el núcleo principal de la lección es el ejercicio y el goce de la libertad y la comprensión, aunque fuera intuitiva, por parte de muchos de los jóvenes, de que ese goce y ese ejercicio de la libertad solo tiene sentido y duración en el marco de una ley y una constitución que todos respetemos. Ese me parece que es uno de los grandes legados de aquellas gestas, ¿no? Y son legados que nos dieron pues gente muy joven, Ricardo. Bueno, pues tú como tú. Muchas gracias. Yo era joven, pero ya joven profesor, digamos. Todos éramos y seguimos siendo muy jóvenes. Muy jóvenes. Pero sí. es muy joven profesor. Sí. Ifigenia era la directora de la facultad y tenía 38 años. Sí, Por sí, favor, bueno, digo, sí. Rolando. Sí. Seguimos siendo jóvenes y con este mismo espíritu te saludo, te doy las gracias y recuerdo siempre con mucho cariño nuestras experiencias cotidianas en lo, digamos, profesional. En lo profesional, así fue. Y también en lo personal. La suerte que hemos tenido, me despido diciéndoles que un día este hombre y yo tuvimos la fortuna de comer en la casa de Carlos Fuentes, con Carlos y con Gabriel García Márquez. Así es. Los cuatro nada más. Yo creo que es Orgullo yo no y sé honor. si tú Gran lo orgullo, consideras gran honor. entre tus grandes Sí, claro. honores que hemos tenido en la vida. ¿verdad? Inolvidable. Que sí. te dan solamente la amistad y el reconocimiento como Así el que es. compartimos con Carlos. Así es, Ricardo, y el que he compartido contigo. Muchas gracias. Afortunadamente. Gracias, Rolando gracias a ti. Cordera. Gracias.